Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver si esta modalidad de los powers narrados nos sirven para seguir avanzando en la cursada mientras estemos con el protocolo de aislamiento por el coronavirus. Así que les voy a ir pasando las diapositivas, me van a ir escuchando darle las explicaciones de cada una de las cosas que están escritas y después saben que tienen de complemento los cuestionarios de repaso de cada uno de los powers, ¿sí? Más allá de todo eso, también cuentan con el Google Classroom para cualquier tipo de duda que tengan, escribirla ahí y despejar todo lo que sea, sí, que no entiendan. Bien, así que bueno, vamos a empezar. Breve introducción a la columna vertebral. ¿Qué está haciendo esto en el Power de Tórax 2? Si hacemos memoria a la clase pasada, recordarán que cuando nombramos los límites del tórax, habíamos hablado de la columna, especialmente la región torácica o región dorsal, como límite posterior. No solamente eso, sino que yo les había comentado que mi idea de anatomía, de dictarla como materia, era de tal forma que les resultara útil al momento de realizar sus prácticas y que la radiografía de tórax iba a ser una de las primeras adquisiciones que van a hacer ustedes en el servicio. No solo eso, sino que la región torácica iba a ser de alto nivel de interés para adquisiciones múltiples en lo que es diagnóstico por imágenes. ¿Bien? Como tal, está bueno que, si bien quédense tranquilos, que columna lo vamos a ver más adelante como un módulo solito, ¿sí? De Anatodos, está bueno que ahora lo incorporemos a esta región, porque cuando ustedes hagan sus primeras adquisiciones, antes de haber visto columna como objeto de estudio, la columna torácica va a estar en esas imágenes, ¿sí? Y siempre está bueno que ustedes puedan entender lo que están haciendo. Bien, entonces, hablando de la columna, vamos a decir que la columna está conformada por unos huesos que se llaman vértebras. Las vértebras se van a agrupar en regiones según sus características particulares. Esas regiones van a ser 5. Tenemos primero a la región cervical, compuesta por 7 vértebras, que van a ser las más chiquitas, y esta va a ser la región más móvil y la región que está articulando con el cráneo. Después tenemos a la región torácica, compuesta por 12 vértebras. Y la principal función de la región torácica va a ser la protección. Ahora la vamos a ver más adelante. Pero acuérdense que acá en esta región teníamos el corazón, los pulmones. Entonces es obvio que el cuerpo intente proteger esto lo más posible. Por debajo tenemos a las vértebras lumbares, que son 5. Bien, estas son las vértebras más grandes, ¿sí? Más consistentes de toda la columna, porque son las que están soportando la mayoría del peso de este eje que resulta la columna vertebral en su totalidad. Más abajo aún tenemos al segmento sacro, que está compuesto por 5 vértebras fusionadas, ¿sí? Que a los costados se articula con los coxales. Y por debajo tenemos a estas 4 vértebras, ¿sí? Que es el coxis, ¿bien? Y el famoso huesito dulce del que nos acordamos cuando nos caemos de cola. Acá lo que tenemos es la columna vista de costado y vemos que tiene ciertas curvaturas que son normales, ¿sí? Estas las vamos a ver más adelante, pero acá tenemos lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. Entonces ya de ahora sabemos que la columna tiene dos curvaturas normales y estas son sifosis y lordosis. ¿Bien? Lordosis cervical, sifosis torácica, lordosis lumbar, sifosis sacrocoxígea. ¿Bien? Esta imagen que está acá es un dibujo de la columna visto desde atrás y esta imagen y esta, ¿sí? Están buenos para ver esa relación que tenemos solamente en la región torácica de la columna con las costillas. Fíjense en que en ninguna de las otras regiones está esta relación. Y eso va a estar bueno cuando veamos en un ratito las características de las vértebras torácicas en particular. Bien, recuérdenlo que lo vamos a utilizar como factor definitorio. Bien. Y por último, esto que está acá es una imagen de una adquisición de un estudio diagnóstico por resonancia magnética. Esto es un corte sagital y lo que están viendo acá, todo esto van a ser las vértebras, ¿sí? El canal medular, la médula, ¿sí? La médula espinal, vértebras, y acá están viendo lo que sería la región de mediastino y por detrás todo lo que es grasa, ¿sí? De la musculatura dorsal del raquis. Ahora, ¿por qué les muestran esta imagen acá donde está la columna?
Por dos motivos está bueno tener esto acá. Uno, porque se ve espectacular toda la columna, ¿sí? Como lo veríamos en la vida real, no estamos viendo un dibujo. Eso que está viendo ahí es una foto de una persona. Y segundo, para que ustedes vean qué lindo que es la anatomía cuando uno la ve aplicada en los estudios. Acá estamos viendo resonancia magnética, que es uno de los tipos de adquisición que más requiere que el técnico tenga conocimiento tanto en anatomía como en física. Así que si alguno había visto estas imágenes y había pensado el día de mañana especializarse en esto, ya sabe que tanto anatomía como física van a ser dos materias extremadamente troncales para el día de mañana ser excelentes en las prácticas. Bien, entonces, habiendo tenido esta introducción en el concepto de columna vertebral, vamos a ver qué características tiene en particular la región torácica. Bien, comenzamos. Bueno chicos, las vértebras torácicas son 12. Decimos que están ubicadas entre las vértebras cervicales y las vértebras lumbares. Bien, vértebras cervicales por arriba, vértebras lumbares por abajo. Y algo que seguramente tengan claro ustedes, pero prefiero sacar cualquier tipo de duda antes de seguir, es la nomenclatura, cómo nombramos a las vértebras, ¿sí? Las vértebras van a adquirir el nombre de la región con la primera letra del nombre que tienen. Por ejemplo, cervicales va a ser la letra C, torácicas la letra T, lumbares la letra L, sacras la letra S y coxígeas es una C, y para diferenciarlas de las cervicales le ponemos una O chiquitita. ¿Bien? Seguido a la letra que nos está diciendo, nos está indicando a qué región pertenecen, tenemos el número de la vértebra. Bien, las vértebras se numeran de arriba hacia abajo, o sea, la que está más cercana hacia la cabeza va a ser el número más chiquito, la primera, y la que se acerque más hacia caudal va a ser los números más grandes. Bien, en este caso, T1 va a ser la vértebra que está en relación con la región cervical y T12 va a ser la vértebra que va a estar en relación con la región lumbar. Entonces, abajo de C7, de la cervical número 7, está T1 y arriba de L1, que es la lumbar número 1, está T12. ¿Bien? Eso para que se quede claro en cuanto a cómo nombramos a las vértebras. ¿Bien? Fuera de eso vemos que tenemos de vuelta una clasificación en típicas y atípicas. Si se acuerdan cuando vimos costillas, habíamos dicho que esta división en típico y atípico tenía que ver con las características que reunían cierto objeto que estamos describiendo, bien, y quién tenía las mayores cosas en común. Entonces, aquellas que reunían, ¿sí?, que se repetían las características de la misma manera, iban a ser típicas. Y aquellas que pertenecían a la región, pero que presentaban características fuera de la norma, iban a ser las atípicas. ¿Bien? Con respecto a eso, ¿sí?, nosotros vamos a decir que por esta cátedra que las típicas con respecto a las vértebras torácicas van a ser de la número 2 a la número 8, ¿sí? T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Y que las vértebras atípicas van a ser de la 1, la 9, la 10, la 11 y la 12. T1, T9, T10, T11 y T12. ¿Bien? ¿Por qué decimos acá arriba en el Power que las primeras 4 vértebras torácicas comparten características de las cervicales? Porque esas 4 vértebras torácicas son vértebras de transición, ¿sí? Todavía no terminaron de despegarse mucho de la región anterior y por lo tanto mantienen ciertas características de la región cervical. Ahora, esto yo se los puse porque siempre me gusta que ustedes tengan un panorama completo del material que estamos abordando. Dependiendo de la bibliografía que uno obtenga, ¿sí?, de la escuela de anatomía a la que uno pertenezca, hay ciertas visiones y ciertos criterios que van difiriendo. ¿Bien? Por ejemplo, hay muchos autores que consideran que las primeras 4 vértebras torácicas son atípicas. ¿Bien? Y si nos quedamos con ese concepto, esto que les estoy diciendo yo, que las típicas son de la 2 a la 8, estaría mal. ¿Bien? Para que no haya ninguna confusión si ustedes lo llegan a leer en otro lado, yo entonces los explico que por qué viene ese pensar de esos autores de que estas son vértebras atípicas. Pero en esta cátedra, para quedarnos más tranquilos, adherimos a lo que dicen, por ejemplo, autores como Kate Moore, ¿sí?, como lo dicen en Grey's Anatomy, ¿bien? Todos esos que tenemos un poco más moderno, que de la 2 a la 8 son típicas y la 1, la 9, la 10, la 11 y la 12 son atípicas. Bien, eso para que no haya confusiones.
Independientemente de esto, ¿sí? O sea, por fuera de esto, vamos a ver que hay ciertas características que hacen que yo, cuando vea una vértebra, pueda identificar a qué región pertenece. Con respecto a las vértebras torácicas, hay muchas características que ahora las vamos a ver en la diapo que sigue, pero hay una en principal, ¿sí? Que yo veo una vértebra, le estoy viendo eso y no hay duda en mi cabeza que esa es una vértebra torácica. ¿Cuál es este patrón que identificamos? Es que en el cuerpo vertebral de las vértebras torácicas hay fositas costales o hemicarillas costales. ¿Bien? ¿Se acuerdan que en la diapo anterior habíamos hablado de que la región torácica con respecto a la columna era la única que se relacionaba con las costillas? Entonces, esas fositas costales o esas hemicarillas son un punto de articulación entre el cuerpo vertebral y la cabeza de la costilla. ¿Bien? Como ninguna de las otras regiones articula con las costillas, no hay necesidad que una vértebra cervical tenga fosita costal o que una vértebra lumbar tenga fosita costal o una vértebra sacra o una vértebra coxígea. ¿Bien? Por lo tanto, este es un rasgo, ¿sí?, que es extremadamente identificatorio cuando hablamos de vértebras torácicas. ¿Bien? Entonces, ténganlo esto en cuenta que si yo les pregunto en un momento, chicos, nómbrenme un rasgo característico de las vértebras torácicas, esto es lo primero que se tienen que acordar. Después vamos a ver que tienen cuerpo con forma de corazón, que tienen canales medulares redondos, apófisis espinosas más largas y con dirección posterior-inferior, pero todo eso es extra, ¿sí? Está buenísimo que ustedes me lo digan. Perfecto si se acuerdan todas las características que son particulares a las vértebras torácicas, ¿bien? Pero acuérdense que lo que está bueno de anatomía, lo que está bueno cuando estudiamos, es ir de lo más grande a lo más chiquito. Entonces, lo primero que se tienen que acordar, esto que es lo más obvio. Y después, el resto, buenísimo si se lo acuerdan porque es mucho más en detalle. ¿Bien? Bárbaro. Bueno chicos, antes de empezar con esto les quiero hacer una aclaración para que les quede ahora, y encima ahora queda grabado, o sea, no tienen chance de escapar que esto se los dije. Esto que estamos viendo es la descripción de una vértebra tipo de la región torácica. Cuando yo les pida más adelante que veamos columna, que me describan una vértebra tipo, o sea, una vértebra, ¿sí?, qué es lo que tiene una vértebra común a cualquier región, no me van a decir que tiene forma de corazón ni que tiene fositas costales. Eso es para las vértebras torácicas, ¿sí? Lo único que va a ser verdad por una vértebra tipo es que tiene cuerpo vertebral, 7 apófisis, arco vertebral y foramen vertebral. ¿Bien? Y que esas apófisis son una espinosa, 2 transversas y 4 articulares. El resto de lo que está en esta diapositiva y en la siguiente, donde se hablan las características particulares de cada uno de esos, es para la región torácica, ¿sí? Vértebras torácicas. Así que ojo más adelante de no confundirse esto. Acuérdense que esto es una aproximación al tema de columna vertebral, pero abocado a la región torácica solamente, porque es lo que nos interesa para relacionar con el tórax como unidad. ¿Bien? Buenísimo, ya hecha esa aclaración y espero que les quede bien claro. Si eso no se entendió, chicos, por favor, escríbanme en los comentarios del Classroom y yo no tengo ningún problema en remarcar este punto porque no quiero que después se me confundan más adelante. ¿Bien? Entonces, sacando eso de lado, vamos a ver entonces qué tiene una vértebra tipo, ¿sí? Que se acuerdan, habíamos dicho que eran de T2 a T8, ¿bien? Las vértebras tipos van a tener un cuerpo vertebral que tiene forma de corazón, ¿sí? Ahí hay que apelar a la imaginación, ¿sí? Muchas veces es difícil decir que eso tiene forma de corazón, pero bueno, es así como se los describen los libros de anatomía. Y en el cuerpo vertebral van a estar, ¿qué cosa? Las fositas costales o también llamadas hemicarillas, ¿bien? Va a tener 7 apófisis, como toda vértebra, ¿sí?, ya sea de cualquier región. Va a ser, las apófisis son una que va a ser espinosa, que es la posterior. Denme 2 segundos que pongo el puntero, así lo voy mostrando. Esta que está acá es la apófisis espinosa, ¿sí?, la posterior. Bien, va a tener 2 apófisis transversas, que son, esta es una, esta es otra, ¿sí? Acá están viendo la espinosa y esta de acá es la transversa. Y después va a tener 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores, que son las que están viendo acá, ¿sí? Apófisis articular superior, apófisis articular inferior por debajo. Bien, después va a tener un arco vertebral, que es esto que estamos viendo acá, ¿sí? El arco vertebral está formado por el pedículo y por la lámina.
Y por último va a tener un foramen vertebral, que es este agujero que queda delimitado entre el cuerpo, el arco vertebral y la apófisis espinosa, al que se llama foramen vertebral. Acuérdense que en anatomía no decimos agujero, decimos foramen, ¿sí? Aunque puede ser que escuchen en algunos lados como agujero medular. En realidad, foramen vertebral o foramen vertebral es la terminología correcta. ¿Bien? Bien, siendo que no les puedo mostrar los huesos en la vida real, por lo menos por ahora hasta que no los veamos, esto es una foto de lo que sería una osteoteca. Yo después voy a ver, me parece que no se lo subí a ustedes al Classroom, pero hay toda una osteoteca virtual donde ven imágenes de preparados anatómicos. Así que en estos días se lo estoy subiendo, ¿sí? Pero bueno, en esta foto lo que están viendo es una vértebra, bien, torácica, como si fuera de un humano, es precisamente eso. Vamos a poner, acá tenemos el puntero, fíjense, lo más importante es, este de acá es el cuerpo vertebral. Y fíjense en acá que tenemos las carillas costales, ¿sí? Superior y acá una inferior. Esas son para articular con las costillas, ¿bien? Tenemos el pedículo, la apófisis articular, la carilla costal. ¿Se acuerdan que cuando vimos costillas dijimos que había dos puntos de articulación? ¿Sí? De la cabeza a la costilla y después teníamos el tubérculo. ¿Bien? Entonces acá tenemos la carilla costal transversa, que esto también va a ser típico de las vértebras torácicas. ¿Bien? En las apófisis transversas. Apófisis espinosas, ¿sí? Apófisis articular inferior. Bien, entonces esto que tenemos acá es para ponerlo en lo que sería la vida real, el dibujo que estuvimos chusmeando en la diapo anterior. Bien, acá vemos entonces las características de las apófisis que tienen las vértebras torácicas. Cuando hablamos de apófisis espinosas, hay una sola apófisis espinosa, vamos a decir que las apófisis espinosas de las vértebras torácicas son largas y tienen una inclinación postero-inferior, o sea, están bien hacia atrás y miran hacia abajo. Bien. La punta, si es tanta esta dirección posterior-inferior, que la punta de la apófisis espinosa, de la vértebra de arriba, se extiende hasta la altura del cuerpo vertebral que está por abajo. Esto es porque, ahora vamos a ver en la diapo que sigue, porque esta región yo necesito que esté completamente acorazada, que sea bien de protección lo que están haciendo y que no haya chance de que se lesione nada de lo que está por delante. ¿Bien? Las apófisis transversas también son largas, son robustas, o sea, son macizas, tienen una extensión posterolateral, o sea, hacia atrás y hacia los laterales, ¿bien? Y la longitud va disminuyendo de T1 a T12. ¿Pueden pensar por qué está pasando esto? Y en realidad lo que está pasando es que cuanto más me voy para abajo, ¿sí? Empiezo a tener, cuando ya estoy acercándome a T12, me estoy empezando a parecer a una vértebra lumbar. Y las vértebras lumbares tienen las apófisis transversas mucho más chiquitas, ¿bien? Entonces, por eso va disminuyendo este tamaño. Y después decimos que de T1 a T10 tienen fosita costal. Las otras, ¿sí? T11 y T12, no van a tener fosita costal en las apófisis transversas, porque si se acuerdan estas costillas, ¿sí? No van a articular con la otra parte de la vértebra superior. Bien, entonces no tengo necesidad. Volvemos a este concepto de que el cuerpo, aquellas características que no las requiera, no las tiene. No va a tener por las dudas una fosita costal en la apófisis transversa si no hay nada que articule con eso. Bien, entonces T12 y T11 no tienen fositas costales en las apófisis transversas. Bien. Y por último tenemos a las apófisis articulares, estas que son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Bien, las superiores se dirigen en dirección posterior y levemente laterales. Bien, y las carillas que son inferiores se van a dirigir hacia adelante y son ligeramente mediales, o sea, ligeramente hacia adentro. Bien. Bien, a esta diapo me refería anteriormente. Fíjense, acá arriba tenemos un dibujo donde estamos viendo la representación de la dirección que toman las apófisis espinosas y además cómo articulan, por ejemplo acá, en las apófisis articulares, ¿sí? Ven la superior de la vértebra inferior con la inferior de la vértebra superior. Es medio trabalengua, ¿sí? Pero vamos de vuelta. La apófisis articular inferior de la vértebra superior
articula con la apófisis articular superior de la vértebra inferior. Bien, eso para que vean acá este tipo de articulación de encastre que tienen. Y lo segundo que es importante de acá, fíjense en la dirección que tenían las apófisis espinosas. Bien para abajo, ¿sí? Dirección postero-inferior y llegaban hasta el cuerpo de la vértebra inferior. ¿Cuál es el objeto de esto? Yo les había comentado que era protección. Y si miramos acá a la derecha, tenemos ahí una imagen de tomografía. Esta y esta que están ahí son dos planos axiales, ¿sí? De una persona que está en decúbito ventral. Esta parte de acá es la parte de arriba, es la espalda, y esto de acá es el vientre, ¿sí? Derecha e izquierda. Entonces, ¿por qué está de esta manera? Porque esto que están viendo ahí, ¿sí? Eso es un tramontina. Lo mismo que están viendo acá en una reconstrucción 3D. ¿Sí? Esta persona tuvo una riña dentro del hogar y lamentablemente alguien no estaba siguiendo las mismas opiniones que tenían y decidieron demostrar ese enojo clavándole un cuchillo en la espalda. Lo loco de esto es que si yo les digo, les muestro esto, dicen, pobre paciente, ¿qué le pasó? Y esta persona se le hizo el estudio, ¿sí? Para ver realmente si se podía sacar o no el objeto punzante. Y no pasó más de una hora de estar en el servicio que se lo suturó y se fue a su casa, sin ningún tipo de problema. Porque la vértebra, ¿sí? La parte dorsal, cumplió con su cometido, ¿sí? Protegieron a la médula espinal, que es sumamente importante, después la vamos a nombrar y la van a ver un montón en el ATO 3, y también a los órganos, ¿sí? Nobles que están adelante, al corazón, los pulmones, etc. ¿Sí? Eso es por eso es que es tan importante y por eso tiene este patrón acorazado en la región torácica. ¿Bien? Y esto que tenemos acá es una radiografía de columna dorsal frente, para que vean las cosas que se ven, ¿sí? Como uno puede ver todas las vértebras, ¿sí? Los espacios van a estar ocupados, que cada uno no lo describe en una placa porque no se ven, pero son los espacios que ocupan los discos intervertebrales, que son los espaciadores entre los cuerpos vertebrales. Y fíjense en cómo, si bien acá quisimos hacer la adquisición y está colimado solamente la columna, como siempre vamos a ver cosas que son extras. Por ejemplo, acá estamos viendo esta región, ¿sí? Donde vemos la cámara gástrica, ¿sí? El estómago. Acá estamos viendo la tráquea, la columna de aire, ¿sí? De que este paciente inspiró. Bien, acá estamos viendo la primera costilla, cuerpo vertebral, la apófisis espinosa es esto que vemos acá en el medio, ¿sí? Yo tenía una profe que cuando nos hacía describir las radiografías, ¿sí? Por favor, si le decían que esto era un frente correcto y que no había rotación, porque sacaba la regla y te medía todas las apófisis espinosas, el alineamiento, ¿sí? Uno ve si una placa está bien alineada, ¿sí? Conforme estén alineadas las apófisis espinosas en el medio de la placa, ¿sí? Entonces siempre que les explico eso me acuerdo de eso. Después tenemos acá el pedículo, que son estas manchitas negras que se ven ahí. Bien, y las apófisis transversas acá al costado, ¿sí? Por ahí se ve mejor más acá abajo. Bien, estos chicos, los que están viéndolo en el celu, seguramente se pierdan un montón de detalles porque las imágenes, todo estaban planeadas para verlas en el proyector, en clase y demás. Así que tenganle paciencia, pero por ahí se lo pueden bajar en una compu o algo y lo ven mejor. Si no, tampoco se preocupen que esto, más que bien referencia a anatomía, siempre es un poco de esta porque quiero yo ir compaginándoles la anatomía que estamos estudiando con las adquisiciones que podemos hacer y cómo va a ser la práctica radiológica en la que aplicamos estos conocimientos de anatomía. Bien, así que no se me preocupen. Siguiendo la descripción de una vértebra torácica, dijimos que estaban compuestas por un arco vertebral. Un arco vertebral está ubicado detrás del cuerpo, ¿sí? Vamos a sacar de vuelta el puntero, aunque es bastante obvio dónde está, pero ahí estamos. Entonces, esto que está acá es el arco vertebral y este que está acá es el cuerpo, ¿bien? Está compuesto por dos pedículos y dos láminas, ¿sí? Pedículo, pedículo, lámina, lámina. ¿Qué son los pedículos? Son apófisis cortas y macizas que unen el arco vertebral con el cuerpo de la vértebra. Fíjense que me están uniendo, son el punto de unión hacia el cuerpo. Y las láminas, ¿sí? Ya no están medio buchoreando el nombre, son placas anchas y planas de huesos que se unen en la línea media, ¿sí? Y acá atrás terminan formando aquí a la apófisis espinosa.
Al último que tenemos para nombrar en todo esto que tiene una vértebra, específicamente una vértebra de la región torácica, es el foramen vertebral. ¿Qué característica tiene el foramen vertebral en la región torácica? Es que es bien circular, ¿sí? Tanto en la región cervical como en la región lumbar va a ser triangular y va a ser más grande. Porque, ven acá, esto de vuelta sigue siendo una resonancia, sigue siendo un plano sagital, ¿sí? Este que está acá es el esternón, acá están viendo mediastino, acá están viendo a las vértebras y esto que ven acá, ¿sí? Esta es la médula, ¿bien? Esa médula, pertenece al sistema nervioso central, eso es súper importante porque a través de ella se van a generar un montón de nervios que son los nervios raquídeos, que son los responsables de inervar a la región superior y a la región inferior. Entonces fíjense en que a nivel cervical yo necesito que haya un engrosamiento medular porque tengo que llevarle esa información a todo el miembro superior. Lo mismo está pasando a nivel lumbar, donde tengo que llevarle toda esa información al miembro inferior. A nivel torácico esto no está pasando, entonces de vuelta no necesito tener un engrosamiento, ¿sí? Un canal medular que sea muy grande porque la médula no tiene ese tamaño, ¿sí? Por eso el foramen vertebral de las vértebras torácicas es circular y decimos que es más pequeño que el de las vértebras cervicales y las vértebras lumbares. Bien, ahora empezamos a describir a las vértebras torácicas atípicas, todas aquellas que tienen características que las ponen, si las separan, del resto de las que veníamos describiendo con las características en las diapos anteriores. La primera va a ser T1. T1, sí, va a ser diferente al resto, principalmente porque se está pareciendo bastante a una vértebra cervical. ¿En qué se parece una vértebra cervical? En dos cosas, en su cuerpo y en su apófisis espinosa. Su cuerpo, porque habíamos dicho que las vértebras torácicas típicas tenían forma de corazón, ¿sí? O un poquito más redondeado. Sin embargo, las vértebras cervicales tienen un cuerpo, ¿sí? Con forma más rectangular. Y acá en el dibujito, si se fijan bien, eso tiene una forma bastante rectangular, ¿sí? Acuérdense, siempre uno apela a la imaginación en esto. Igualmente, cuando uno los ve en la vida real, realmente se nota, ¿sí? Que es más cuadradita, ¿sí? Más rectangular, ¿sí? Y después tenemos la apófisis espinosa. Habíamos dicho que las apófisis espinosas de las vértebras tipo iban a ser largas y con dirección posterior-inferior. Y si bien la apófisis espinosa de T1 es larga, ¿sí? Esta tiene una dirección más horizontal, ¿sí? Que eso está en correlación a la disposición de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Bien. Otra cosa que tiene, ¿sí? Que la hace atípica, es que esta va a tener una fosita costal superior completa. Esa es solamente para la primera costilla, ¿sí? La cabeza de la primera costilla articula directamente por completo con T1. Y inferiormente tiene una hemicarilla costal. Esa es para compartir la articulación de la segunda costilla con T2. ¿Bien? Entonces, ¿qué características tiene T1 que la haga la típica? Tiene un cuerpo parecido al de una vértebra cervical, una apófisis espinosa larga y horizontal, tiene una carilla completa para articulación con la primera costilla y tiene una hemicarilla inferior para la articulación de la segunda costilla compartiéndola con la segunda vértebra torácica. T10 también iba a ser atípica, ¿bien? Y fíjense cómo cambió del dibujito anterior a este. ¿Sí? Esta ya se me está empezando a parecer a una vértebra lumbar, se está haciendo más compacta, más morruda, ¿bien? Pero tiene dos características que son las que uno marca siempre cuando habla de por qué T10 es atípica. Vamos a ver que esta tiene una sola fosita costal para articular con la costilla número 10, ¿sí? Y no tiene fosita costal inferior. Y volvemos a este concepto súper importante de que el cuerpo lo que no necesita, no lo tiene. La costilla número 11 y la costilla número 12 articulaban directamente cada una con su propia vértebra, ¿sí? Por lo tanto, esta no necesita una hemicarilla inferior porque no va a compartir con ninguna otra costilla, ¿sí? Con ninguna otra vértebra la articulación de las costillas. ¿Bien? Cuando hablamos de T11, fíjense en que de vuelta se mantiene esto de que se está convirtiendo, está empezando a adoptar las características de una vértebra lumbar.
y nombramos las características que la hacen atípica, tenemos que esta tiene una sola fosita costal para articular con la costilla número 11, ¿sí? La costilla con su vértebra, ¿sí? No comparte nada con T10 ni comparte nada con T12, ¿bien? Entonces esta no tiene tampoco fosita costal inferior. Y una cosa que no va a tener, que sí tenía T10, es fosita costal en la apófisis transversa, ¿sí? Porque la costilla número 12 no va a articular con esta, para nada. Bien, acá tenemos a todas las vértebras atípicas en un solo dibujo, pero nos vamos a enfocar en T9 y T12, que fueron las únicas de las que no hablamos todavía. ¿Qué tiene diferente T9? ¿Sí? Que esa, fíjense, no tiene hemicarilla inferior, porque T10 articulaba solita con su costilla, entonces no compartía, ¿bien? Entonces tiene solamente una hemicarilla superior, ¿sí? Para articular, ¿sí? Con la costilla número 9, ¿sí? Junto a T8. Después tenemos, sí, la número 12, que esta vamos a ver que tiene una fosita costal completa para articular solamente ella con la costilla número 12. Y en este caso, la apófisis espinosa, esta va a ser mucho más horizontal, ¿sí? Y más con forma de hacha y aplanada, se está pareciendo mucho a lo que es la apófisis espinosa de una vértebra lumbar. Bien, entonces en el dibujito tienen todas las atípicas, T1, T9, T10, T11 y T12, ¿sí? Y acá tenemos la explicación de qué hace diferente a T9 y qué hace diferente a T12. T9 tiene solamente una hemicarilla superior, no tiene hemicarilla inferior, ¿bien? Y T12 tiene una carilla costal completa para articular directamente con la costilla número 12 y su apófisis espinosa se vuelve más horizontal, más aplanada y más parecida a lo que va a ser la apófisis espinosa de una vértebra lumbar. ¿Bien? Bien, yo siempre digo que a mí me gusta poner las diapos buchonas, ¿sí? Que son las que les van a salir a ustedes de resumen, cuando ya hayan estudiado y cuando ya hayan visto los conceptos, y esta es una de estas. De ellas, ¿sí? Fíjense que acá lo que tenemos es un cuadrito donde tenemos por arriba las características, ¿sí? De las vértebras típicas y las atípicas. Volvemos a recordar que las típicas son de T2 a T8 y que las atípicas son T1, T9, T10, T11 y T12. Entonces vamos a evaluar las características que tenemos cuando describimos una vértebra. Su cuerpo vertebral, si tiene fosita costal superior, si tiene fosita costal inferior, si tiene fosita costal transversa y cómo es su apófisis espinosa. Bien, entonces, de las que son típicas vamos a ver que el cuerpo vertebral tiene forma de corazón, tiene fosita costal superior, tiene fosita costal inferior y tiene fosita costal transversa. Y sus apófisis espinosas van a ser largas y con dirección posterior inferior. Cuando hablamos de T1 decíamos que su cuerpo iba a ser parecido al de la cervical, entonces cuerpo tipo cervical. ¿Tiene fosita costal superior? Sí, perfecto. ¿Tiene fosita costal inferior? Tiene una hemicarilla. ¿Tiene fosita costal transversa? Sí. Su apófisis espinosa va a ser larga y horizontal, parecida a cual a una que tiene de tipo cervical. T9, el cuerpo es normal, tiene forma de corazón, tiene una hemicarilla costal superior incompleta, ¿sí? No tiene fosita costal inferior, tiene fosita costal transversa y tiene una apófisis espinosa larga y con dirección posterior inferior como las normales. T10 tiene un cuerpo normal, forma de corazón, tiene fosita costal superior completa, ¿sí? Tiene fosita costal inferior, no tiene, su fosita costal transversa sí la tiene, y la apófisis espinosa vuelve a ser normal, larga y con dirección posterior inferior. T11 tiene forma de corazón, tiene una fosita costal completa superior, no tiene fosita costal inferior, no tiene fosita costal transversa y la apófisis espinosa vuelve a ser normal, larga y con dirección posterior inferior. ¿Bien? T12 vamos a ver que su cuerpo es diferente al resto, es un cuerpo de tipo lumbar, ¿sí? Es más macizo, más morrudo, ¿bien? Tiene fosita costal superior completa para articular con la costilla número 12, no tiene fosita costal inferior, no tiene fosita costal transversa y su apófisis espinosa va a ser del tipo lumbar, va a ser horizontal, más plana y más corta. Bien, entonces este de acá es el cuadro de resumen de todo lo que habíamos visto recién, tanto las características de las vértebras torácicas típicas como las características particulares de cada una de las vértebras torácicas atípicas. Bien chicos, acá tenemos entonces las articulaciones de la pared torácica.
Con respecto a esto, vamos a hacer el primer trabajo práctico de la materia. Este trabajo práctico se va a entregar junto con el primer parcial. ¿Bien? ¿Qué les voy a pedir? Queden tranquilos que yo se los comento ahora, pero igual esto va a ir como tarea en el Classroom. Les voy a pedir que cada una de estas articulaciones ustedes me busquen tipo, género, ¿sí? Medios de unión, movimientos, que las grafiquen y hagan un cuadrito, ¿sí? Con esas características. ¿Bien? ¿Cuáles son estas articulaciones? Entre las vértebras, las articulaciones se van a llamar intervertebrales. Entre las costillas y las vértebras tenemos dos tipos de articulación, la costovertebral y la costotransversa, o sea, la costilla con el cuerpo de la vértebra, la costilla con la apófisis transversa de la vértebra. Entre costillas y cartílagos tenemos a las articulaciones costocondrales. Entre los cartílagos tenemos a las articulaciones intercondrales. Entre el esternón y los cartílagos costales tenemos las articulaciones que las pueden ver de dos maneras. Aquellas que se llaman esternocostales o esternocondrales. ¿Bien? Entre el esternón y la clavícula tenemos la articulación esternoclavicular. Esta no me interesa que la desarrollen porque esta estoy bien segura que la han visto en Anato 1. Y entre las partes del esternón tenemos sí dos articulaciones que son la manubrioesternal y la cifoesternal, ¿sí? Entonces, de todas estas, ¿cuál es la única que zafamos de describir? La esternoclavicular. El resto, ¿sí? Van todas en el trabajo práctico. Bien, cualquier duda que tengan, si necesitan material de referencia, todo me lo dicen, no hay ningún problema, ¿sí? Igual acuérdense que yo les voy a subir los TOTIC, también les voy a subir los libros en PDF para aquellos que no los tengan, que no hayan comprado o hayan tenido acceso a la target o los libros que usaron en Anato 1, ¿sí? Que también los tengan acá para Anato 2 de referencia. Bien, vamos entonces a empezar a hablar sobre los músculos. Bien, hablando de los músculos, esta vuelve a ser la diapositiva buchona. Esta es la diapo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de estudiar. Lo primero que estamos viendo es que hay una separación entre dos términos. Aquellos músculos que van a ser propios de la pared torácica y aquellos músculos a los que llamamos tóraco-apendiculares. Estos son músculos que, si bien tienen inserción en la región torácica, pertenecen al miembro superior. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los músculos tóraco-apendiculares? El pectoral mayor, el pectoral menor, el subclavio y el serrato anterior, ¿sí? Estos músculos, ¿sí? Son, que seguramente los hayan visto en Anato 1. Ahora después los vamos a repasar, pero los que más me interesan son los de arriba, los músculos de la pared torácica, ¿bien? Los músculos de la pared torácica se van a dividir en dos regiones, una región que va a ser posterior y una región que va a ser anterior. En la región posterior tenemos al serrato posterior, ¿sí? Serrato posterior superior, serrato posterior inferior y tenemos al músculo elevador de las costillas o elevador costal. En la región anterior tenemos a los músculos intercostales, a los músculos subcostales y al músculo transverso del tórax. Bien, entonces acuérdense que esta es la diapo buchona, ¿sí? O la diapo guía para uno saber qué es lo que tiene que estudiar. Ya lo tiene hecho en forma de cuadro sinóptico y ahora en las siguientes diapos vamos a desarrollar a cada uno de estos músculos. Bien chicos, quédense tranquilos que yo no les voy a tomar las inserciones musculares de cada uno de estos grupos. Siempre, acuérdense, no sé si ya se los dije o si lo vuelvo a repetir, que la profe siempre repite todo muchas veces, es que mi idea cuando les preparo el material es que sea algo lo más completo posible y que les sirva ahora y lo puedan revisitar más adelante en la carrera o incluso cuando estén recibidos y quieran chusmearse algo que no se acuerdan, ¿bien? Entonces yo les voy avisando las cosas que no me interesa que ustedes las sepan para a todos, ¿bien? Y lo que no, ya saben que si no se da esa aclaración, eso sí entra por completo. En este caso, ¿por qué se los nombra las inserciones? Para por lo menos tener una idea de dónde están ubicados estos músculos, ¿sí? Cuando los referenciamos, ¿bien? Entonces vamos a empezar a hablar de los músculos de la pared torácica. El primero que hablamos es el serrato posterior superior. Este músculo está ubicado en la zona de unión entre la cabeza y el cuello, ¿bien? Fíjense en que la inserción superior es la parte inferior del ligamento nucal, un ligamento que vamos a ver cuando hablamos de columna, ¿sí? Y las apófisis espinosas de C6, C7 a T2, T3. Entonces está bien en la parte de arriba, está bien en el momento de transición entre lo que es el cuello y lo que va a ser la parte, ¿sí? Dorsal de la espalda. Y la inserción inferior va a ser el borde superior de las costillas de la 2 a la 5.
Bien, entonces va del medio hacia las costillas. ¿Qué acción tiene este músculo? Este músculo participa en la elevación de las costillas. Entonces estos músculos van a ser accesorios a una función súper importante que hacemos a nivel torácico, que va a ser la respiración, sobre todo la inspiración. ¿Bien? El serrato posterior inferior está más abajo, ¿sí? Y si el serrato posterior superior me unía lo que era la región nucal con la región torácica, este me une la región lumbar con la región torácica, ¿sí? Fíjense que la inserción superior va a ser las apófisis espinosas de T1 a L2, o sea, de la torácica número 11 a la torácica número 12 a las primeras dos vértebras lumbares, y las inserciones inferiores van a ser en los bordes de las costillas de la 8 a la 12, ¿sí? Entonces va a ir de la columna hacia las costillas, ¿bien? Y la acción que va a tener va a ser la de descender las costillas, ¿sí? Entonces la acción va a ser contraria al del serrato posterior superior, ¿sí? El serrato posterior superior las eleva, el serrato posterior inferior las desciende, ¿bien? Bien, los elevadores costales son 12 músculos que tienen forma de abanico, ¿sí? Un abanico cerrado, no se imaginen el abanico grande para apantallarnos, ¿bien? Son los que tienen acá, ¿sí? En el power, ven ahí chiquititos, ¿sí? Y se dividen en cortos y se dividen en largos. Para poder entender esta diferenciación entre cortos y largos, veamos las inserciones. Vamos a decir que estos músculos van a ir de las apófisis transversas hacia los tubérculos de las costillas o cercanos al tubérculo de las costillas, ¿sí? Desde la séptima cervical hasta la onceava vértebra torácica, ¿bien? Se produce esto. Los largos, ¿qué van a hacer? Van a empezar en la apófisis transversa y en vez de irse a la costilla que está inmediatamente inferior, se la saltean y se insertan en la que está por debajo. En cambio, los cortos van de la apófisis transversa a la costilla que está inmediatamente inferior. ¿Sí? Fíjense, este acá es uno corto, van apófisis transversa, tuki, costilla. Este de acá es largo, fíjense en la apófisis transversa, le hace ole a esta costilla y se inserta recién en esta que está abajo. ¿Bien? Entonces, elevadores costales son un grupo de 12 músculos con forma de abanico que se dividen en músculos largos y músculos cortos dependiendo de su inserción. Los músculos largos se insertan, ¿sí?, salteando una costilla y van hacia la inferior. Y los músculos cortos se insertan directamente en la costilla subyacente a la apófisis transversa donde tienen su inserción superior. Bien, sigamos adelante. Bien, los grupos intercostales, ¿sí? Estos músculos van a estar, ¿sí? Fíjense de vuelta qué buchona que es anatomía. Intercostal, ¿dónde puede estar? Entre las costillas, ¿bien? Y vamos a ver que hay tres grupos dependiendo, ¿sí?, de externo a interno. Tenemos los intercostales externos, los intercostales internos y los intercostales íntimos o también llamados intercostales profundos. Muchos autores, sí, no se sabe mucho de los intercostales íntimos todavía, sí hay cosas que están discutiéndose y demás, pero muchos autores adscriben a la teoría de que los intercostales íntimos están formados por fibras profundas de los intercostales internos. ¿Qué me interesa de esto? Que sepan que hay tres grupos de músculos intercostales, externos, internos e íntimos. Bien, ahora vamos a verlos por separado. Bien, los intercostales externos son 11 pares. ¿Por qué son 11 y no son 12? Porque tenemos solamente 11 espacios intercostales, ¿sí? Acuérdense de lo que no necesito no lo tengo y además que los nombres son rebuchones, ¿sí? Nos están diciendo lo que es. Donde no está, no hay, por eso son 11, ¿bien? Entonces, estos ocupan el espacio intercostal desde la parte posterior del tubérculo, de la costilla, hasta la parte anterior de las articulaciones costocondrales, ¿sí? Entonces están yendo desde el tubérculo hasta donde la costilla empieza a articularse con su cartílago, ¿bien? Ahí como lo están viendo en el dibujito. Estos van a ir desde la costilla superior a la costilla inferior, ¿sí? Ahí, de arriba hacia abajo, esa es la forma en que discurren. La inserción superior entonces va a ser el borde inferior de la costilla superior, borde inferior de la costilla superior, y su inserción inferior va a ser el borde superior de la costilla inferior, ¿sí? De vuelta trabaremos, pero si decimos que van de arriba hacia abajo, van del borde inferior de la costilla superior al borde superior de la costilla inferior. Bien,
¿Y qué acción tienen estos músculos? Estos son más activos durante el proceso de inspiración y se dice que ayudan a elevar las costillas. Los intercostales internos vuelven a ser 11 pares, ¿sí? Esto vamos a ver que tienen una porción que va a ser interósea y una porción que va a ser intercondral, ¿bien? De vuelta súper buchones. Interóseo, que es hueso con hueso. Intercondral, cartílago con cartílago, ¿bien? Entonces, estos van a estar discurriendo en profundidad desde la base de las crestas de las costillas hacia los bordes superiores de las costillas que están inferiores a ellas, ¿bien? Y tienen dos inserciones, una inserción anterior y una inserción posterior. La inserción anterior va a unirme el cuerpo de las costillas y sus cartílagos costales hacia el esternón, ¿bien? Y la inserción posterior va a estar dada en el ángulo de las costillas. Más atrás, ¿sí? Entre las costillas va a estar sustituidos por unas membranas interóseas, ¿sí? O membranas intercostales internas, ¿bien? Entonces, fíjense en acá, lo vemos ahí. Esperen que le pongo de vuelta el puntero láser, que se me fue. Ahí estamos. Entonces tenemos, acá estaríamos viendo el cartílago y acá estamos viendo la costilla, ¿sí? Todos nos damos cuenta que esto lo estamos viendo de atrás hacia adelante, que acá tenemos las vértebras, esto es el esternón, ¿sí? Este que está acá es el ángulo de la costilla. Entonces, porción intercondral, porción interósea. ¿Bien? ¿Cuál es la acción de esto? Vamos a ver que son más activos durante la expiración, ¿bien? Y que la porción interósea y la porción intercondral tienen funciones diferentes. La porción interósea desciende las costillas y la porción intercondral, ¿sí? Que se parece a los intercostales externos, esta eleva las costillas, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué porción tenga, la función es diferente. Uno me eleva las costillas y uno me las desciende. ¿Quién las desciende? La porción interósea. ¿Quién las eleva? La porción intercondral. Y vamos a ver que los inferiores, cuando estamos yéndonos cerca del intercostal interno número 11, número 10, esos se van a continuar con los músculos oblicuos internos del abdomen. Esto que yo les comenté en la clase primera, que uno estudia anatomía por secciones, de manera que sea entendible para poder estudiarlo mejor, pero que el cuerpo no respeta estas secciones que uno pone a nivel teórico. Está todo mezclado con todo. En este caso, estos músculos intercostales internos se están fusionando con un músculo que pertenece al abdomen, que se llama oblicuo interno. ¿Bien? Bien, y por último tenemos a los intercostales íntimos o intercostales profundos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, este sería intercostal externo, intercostal interno, y acá tenemos recién intercostal íntimo o profundo, ¿bien? ¿Cómo habíamos dicho? Que estos eran similares a los internos pero más profundos. Incluso algunos autores dicen que son fibras profundas de estos músculos anteriores. Van a estar separados de los intercostales íntimos porque adelante de ellos van a pasar los nervios y los vasos intercostales. ¿Bien? Entonces, estos músculos van a discurrir entre las superficies internas de costillas adyacentes y ocupan las partes más laterales de los espacios intercostales. ¿Bien? ¿Qué acción van a tener? Y esta no está comprobada, ¿sí? Todavía estamos debatiendo qué es lo que hacen. Hay una hipótesis que está planteada, ¿sí? Una idea que está planteada que dice que realizan la misma acción que los intercostales internos, ¿bien? Y ahí depende de los autores de qué tipo de acción hacen, si hacen lo mismo que la porción interósea o la porción intercondral de los intercostales íntimos, ¿bien? Pero bueno, eso no viene al caso, eso para que sepan más o menos una idea de lo que están haciendo. Bien, vamos a ver la diapo siguiente donde tenemos de vuelta, ¿sí? Un gráfico donde vemos todos estos músculos intercostales en una sola imagen. Bien, fíjense que ahí tienen a los músculos de la pared torácica, y es como que nos llevamos un pedacito y después lo ampliamos mucho más. Bien, lo que está bueno de esto es si yo les pregunto, chicos, ¿entre qué músculos discurren los vasos intercostales? La respuesta es entre los intercostales íntimos y los intercostales, ¿sí?, internos. Bien, fíjense que los tenemos acá. Este es el famoso paquete vasculo nervioso. Bien, entonces este es el íntimo o profundo, este es el intercostal interno y este vuelve a ser el intercostal externo. Bien, y acá que tenemos separados, ¿sí? Fíjense en cómo, ¿sí?, estos, los intercostales íntimos, están en relación ahí
con lo que van a ser estas hojas celestes que son la pleura, ¿sí? Y esto que está acá en violeta va a ser el pulmón, ¿sí? Pulmón, hoja visceral, espacio, ¿sí? Cavidad pleural, hoja parietal de la pleura, ¿sí? Intercostal íntimo o profundo. Tenemos a los vasos intercostales, paquete vascular nervioso, vena, arteria, nervio, ¿sí? Ramas colaterales. Tenemos al intercostal, ¿sí? Interno y al intercostal externo, ¿sí? Después acá tenemos otros músculos. El serrato anterior, tenemos a la fascia superficial y a la piel, ¿bien? Entonces, esta diapo es para poner en conjunto todo lo que estuvimos viendo recién, sobre todo estos músculos intercostales, para saber, ¿sí? Bien dónde están ubicados y para plasmar ese concepto que es importante de dónde discurren los vasos intercostales, ¿sí? Entre los planos muscular de los intercostales íntimos y los intercostales internos, ¿bien? Sé que a veces es complicado porque interno e íntimo es lo mismo. Si se les confunden, díganme intercostales profundos e intercostales íntimos, ¿sí? Ahí por ahí cambiando la palabra que no empiece con I, es más fácil de decirlo. Yo lo voy a entender igual mientras que los conceptos estén correctos. No hay problema como me lo digan, ¿bien? Bien, antes de hablar de los subcostales, pongámonos de acuerdo que lo que estamos viendo ahí en el dibujo todos lo entendemos, ¿bien? Esa es una vista anterior de la caja torácica si nosotros hubiésemos arrancado al esternón y a los cartílagos, ¿bien? Entonces lo estamos viendo desde adelante, pero sin todo eso que nos distrae la vista a lo que queremos explicar ahora, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de los músculos subcostales vamos a decir que son delgados y que varían de forma y de tamaño. ¿Por qué tenemos esa variación de forma y de tamaño? Por dos cosas. Por un lado, por el tipo de inserciones que van a tener. Y segundo, porque realmente están bien desarrollados solamente en la parte más baja de la pared torácica. Cuando hablamos de las inserciones, nos acordamos un poquito, o sea, no es igual, ojo, esto es solamente para que vean esto de saltearse costillas, a los elevadores costales que habíamos nombrado anteriormente, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de las inserciones, de dónde hacia dónde se extienden estos músculos, decimos que van de la superficie interna del ángulo de la costilla, ¿sí?, hacia la superficie interna de la segunda o la tercera costilla inferior a esta, ¿sí? Entonces, estos o se saltean una o se saltean dos costillas y se insertan en la que está más abajo, ¿bien? ¿Y qué acción tienen los músculos subcostales? Estos músculos descienden las costillas. Bien, y por último, sí, el último músculo que realmente corresponde a la pared torácica, el músculo transverso del tórax. Este decimos que está formado de 4 a 5 bandas musculares que se van a extender y se van a unir en la parte posterior de la apófisis sifoide, ¿sí? Eso que tiene marcado con los puntitos verdes en el dibujo, ¿sí? Esto que estamos haciendo lo estamos viendo internamente desde atrás, como si yo estuviera puesta la cámara en la columna vertebral, estoy viendo la parte de adentro del esternón, ¿bien? Se continúa en su parte inferior con los músculos transversos del abdomen, ¿sí? De vuelta esta relación que anatomía uno lo estudia por partes, pero después está todo junto, ¿bien? ¿Qué acción tiene el músculo transverso del tórax? Desciende débilmente las costillas, ¿bien? Ahora en la siguiente diapo tenemos un cuadrito de repaso donde están puestos todos los músculos, las inserciones y sus funciones. Bien chicos, esto está sacado directamente del libro del Moore, de Anatomía con Relevancia Clínica, ¿sí? A mí ese libro me encanta, me parece súper útil, sobre todo el tema de los cuadros que nos dan de resumen para estudiar, yo lo amé cuando estaba estudiando. De vuelta chicos, acá tienen las inserciones, superior, inervación, acción principal, bien. Acuérdense que a mí lo que me interesa es que ustedes puedan identificar los grupos musculares que pertenezcan a la pared torácica, que me digan cuáles son posteriores, cuáles son anteriores, ¿sí? Y que me sepan nombrar estos músculos, ¿bien? Acá esto es también extra para poner en un cuadro de resumen todo lo que estuvimos hablando en las diapos anteriores. Lo que viene ahora, sí, yo sé que esto va a ser más que nada repaso de anatomía 1, ¿sí? De vuelta a mí de estos músculos no me interesa que me lo vuelvan a decir porque ya los han estudiado, sí que sepan reconocerme esta diferencia de cuáles son los músculos propios de la pared torácica y cuáles son los músculos tóraco-apendiculares, ¿sí? Por eso les dije que el primer diapo, donde tenemos ese cuadro sinóptico, ese va a ser nuestra diapositiva guía, ¿sí? De los conceptos que sí o sí tienen que tener cuando hablamos de músculos en esta parte de anatomía 2.
Bien, el primero que repasamos de los músculos tóraco-apendiculares es el músculo pectoral mayor, ¿sí? Este músculo, ¿sí?, que es un músculo grande, con forma de abanico, que cubre la parte superior del tórax, vamos a ver que tiene dos cabezas, y como tiene dos cabezas va a tener dos puntos de origen. Tiene una cabeza que es la clavicular, y tiene una cabeza que va a ser la más grande, que es la cabeza esternocostal. Bien, entonces, el origen clavicular va a ser la superficie anterior a la mitad medial de la clavícula. Y el origen externo-costal va a ser la superficie anterior del esternón y los 6 cartílagos costales superiores. ¿Hacia dónde va todo esto? Hacia el húmero, a insertarse en el labio lateral del surco intertubercular, ¿sí? Este músculo, ¿sí?, va a ser importante, sobre todo cuando más adelante, ¿sí?, alguno vea mamografía, ¿sí?, que no es que en radiología nosotros nos obviamos de los músculos y no nos interesan. Por ejemplo, el pectoral mayor es un músculo de referencia en la imagen de la adquisición de mamografía para yo darme cuenta si realmente, ¿sí?, para decirlo mal y pronto, estiré bien la mama lo suficiente para poder haber adquirido toda la glándula mamaria y no haberme olvidado nada, ¿sí?, que después a la paciente puede haber tenido microcalcificaciones o algo que yo me lo comí en la adquisición de imagen, ¿sí? Entonces, cuando veo que el músculo pectoral mayor me cruza la imagen, yo ya sé que la adquisición la hice perfecta. Entonces, ojo con el tema de no darle bolilla a los músculos en radiología, porque total no es lo nuestro. No, los músculos también nos interesan, ¿sí? Los vamos a nombrar. De vuelta, acá esto que es mamografía y también incluso después en resonancia, donde les dije que la anatomía era súper importante de conocer bien. Bien, vamos entonces ahora al pectoral menor. El pectoral menor tiene forma triangular también como el otro, es mucho más chiquito que el pectoral mayor y queda casi por completo cubierto por este músculo anterior, ¿sí? Uno cuando hace las disecciones, ¿sí?, siempre levantamos el pectoral mayor y ahí podemos encontrar el pectoral menor, si no, no lo vemos, ¿bien? ¿Dónde está ubicado? En la parte anterior de la axila, ¿bien? Tiene forma triangular, ¿sí?, y tiene un origen y una inserción. Ese origen va a ser entre la costilla número 3 y la costilla número 5, cerca de los cartílagos costales, ¿bien? Y va a ir a insertarse al borde medial y superficial de la apófisis coracoides de la escápula. Acá tenemos al músculo subclavio, que ya el nombre se está buchoneando donde está, subclavio, por debajo de la clavícula, ¿sí? Entonces, este es un músculo pequeño, redondeado, que se ubica justamente por debajo de la clavícula, tiene un punto de origen y un punto de inserción. El origen va a ser la unión entre la primera costilla y su cartílago costal, ¿bien? Y su inserción va a ser la superficie inferior del tercio medio de la clavícula. El último que estamos viendo de los músculos tóraco-apendiculares es el serrato anterior, ¿sí? Acuérdense que los músculos, el serrato que pertenece a la región de la pared torácica es el serrato, ¿sí?, posterior, inferior y superior, ¿sí? El serrato anterior es tóraco-apendicular, este no forma parte de la pared torácica, ¿bien? ¿Dónde está este músculo? ¿Sí? Este está superpuesto en la cara lateral del tórax, formando la parte medial de la axila, ¿sí? Yo tenía un profe que lo nombraba que era como ponerse en la pistolera, ¿sí? ¿Ve donde quedan en los westerns y demás, los que tienen colgadas las dos armas abajo de la axila? Bueno, justamente ahí es donde está el serrato anterior. Y menos mal que no me están viendo porque estoy gesticulando y parezco una gallina con las manos puestas abajo de la axila. Tiene también un origen y tiene una inserción, ¿sí? El origen va a ser las superficies externas de las partes laterales de las costillas de la 1 a la 8 y la inserción va a ser la superficie anterior del borde medial de la escápula, ¿sí? Entonces van de adelante hacia atrás. Bien, y antes de seguir con algo súper interesante, que es todo lo de diafragma, ¿sí? Vale la aclaración, esto que dice acá es de destacar que en la región del tórax también se insertan músculos del cuello, como los escalenos, como el esternocleidomastoideo, músculos abdominales anterolaterales, como el oblicuo externo o el recto, y músculos de la espalda, como el trapecio. ¿Esto para qué? Para ponerlo en palabras, todo esto que la profe vino diciendo hasta ahora, de que si bien estamos estudiando por partes, ¿sí?, a los músculos no les interesa que está en la región del tórax, se tiene que insertar acá, pero pertenece al cuello, bueno, no importa, se va a insertar donde se tiene que insertar.
¿sí? Entonces, esto más que nada, ¿sí? Para que nos quede claro que en la región torácica encontramos grupos musculares que pertenecen, ¿sí? A diferentes regiones, ¿sí? A la región del cuello, a la región del abdomen, a la región de la espalda o también llamada raquis, ¿bien? Bueno chicos, vamos a dejar hasta acá este power que ya hace una hora que me están escuchando, un desastre. Y ahora les subo por separado toda la parte de diafragma y de irrigación del tórax, que es lo que faltaría para terminar todo este material. ¿Bien? Así que, bueno, cortamos acá y después ya les voy a subir el siguiente material. Les mentí, quedaba una diapositiva más. Bueno chicos, esto es solamente para volver a recalcarles que si tienen algún tipo de duda, de consulta, por favor utilicen los medios que tenemos disponibles, que son el Google Classroom, ¿sí? Los grupos de WhatsApp y seguramente yo les voy a estar dejando mi mail. Así que no se queden con ninguna duda. Cualquier cosa que necesiten que se explique de otra manera o algún concepto que no se haya entendido, ustedes saben, tienen los parcelitos de repaso de cada uno de estos powers, pero además sí siempre puede haber algo colgado que no se entendió y no tengan vergüenza, no tengan miedo de aprovechar eso y preguntando. Así que preguntando se aprende, preguntando se crece y es lo que están queriendo ustedes hacer ahora, ¿sí? El objetivo de ustedes es aprender. Entonces no se queden callados cuando hay algo que no entiendan. ¿Bien? Bueno chicos, ahora sí, con esto me despido y les sigo quemando la cabeza con diafragma y lo que nos falta en el siguiente videito.